Hay días en los que uno llega a casa, por la tarde, por la noche, y siente que su vida no tiene sentido. Siente que es infeliz, que está metido en una rutina, que no tiene salida, que su vida se repite. Se ha levantado pronto, ha estado trabajando toda la mañana, toda la tarde, ha tenido problemas con el jefe, le ha pedido todavía más, y está a disgusto, ¿no? Ya no vale ni el dinero, ya no vale ni el puesto laboral, parece que nada vale, ¿no? Es la vida la que no tiene sentido. Y lo demoniza todo, ¿no? Igual en vez de eso ha quedado con amigos, con la familia, con su pareja, con sus hijos. Y tiene la sensación de que las cosas no han ido como él quería o como él deseaba. Demoniza o maldice lo que ha hecho esa tarde, ¿no? Haber dicho eso, haber tenido la sensación de no haber estado en sintonía con los demás. Y llega a casa cansado, se mete una pizza en el horno, se la cena y tiene la sensación de que ¿para qué sirve vivir, no? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debe hacer? Es infeliz, se siente infeliz y le daría golpes a todo porque no sabe cómo salir de ahí. Ni siquiera comerse un buen helado o la pizza que hemos dicho o tomarse una copa, ¿no? Lo va a arreglar eso. Se siente así y nada puede hacer nada. Hola Paqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy me gustaría hablar de eso, ¿no? De la frustración, de la sensación de que uno no está en el camino adecuado, de la infelicidad, del sentimiento negativo, de maldecir todo lo que está a tu alrededor creyendo que es culpable de que tú no estés bien. Ese es un tema interesante, es un tema que creo que cualquier ser humano ha sentido alguna vez, con más frecuencia, con menos frecuencia, pero hay momentos en la vida en los que uno siente esa frustración, siente que nada le sale bien, siente que su vida no tiene sentido, ¿no? Es fácil de reconocer, es fácil de recordar. Siempre se queda en la memoria un momento así. Es importante tenerlo en la memoria porque así uno no se olvida de los momentos en los que lo pasa mal y trata de aprovechar los buenos así. También es una... puede tener un uso bastante útil. La cosa es que yo como persona he tenido momentos así, ¿no? Como todo el mundo, imagino, o como la mayoría de las personas, he tenido momentos en los que he sentido la frustración, ¿no? Al escribir, al querer hacer cosas que luego no han salido correctamente, ¿no? Y uno se frustra ya a casa y piensa que se ha equivocado, ¿no? Es una sensación muy común en el ser humano. Y a mí hoy me gustaría charlar contigo, Paqui, me gustaría explicarte una herramienta que yo descubrí hace un tiempo que me sirvió para entender y para, de alguna manera, terminar con esto, o ponerle un poco de remedio, ¿no? Evidentemente, a medida que he ido caminando por la vida, he ido acumulando herramientas mentales, cerebrales, que me han hecho controlar más las situaciones y con ese control he logrado, pues estar mejor y que esos momentos de frustración no se propaguen y no se alarguen, ¿no? De alguna manera. La verdad es que hoy me gustaría explicar esta herramienta y esta herramienta tiene que ver con el cuadro del Bosco. Hay un cuadro del Bosco que se llama El Jardín de las Delicias. Es un cuadro especial, no solo por lo que cuenta o por lo que transmite su pintura, sino porque es un tríptico, ¿no? Es un cuadro que son 3 cuadros y de hecho los porticones que lo cierran. Entonces, en él está representado un poco una idea espiritual, religiosa, muy conocida, que es en principio, la de la historia del Jardín del Edén, de Adán y Eva, pero está desarrollada para que uno pueda entenderlo y pueda sacar una conclusión espiritual, ¿no? Como he dicho, para mí es una herramienta muy útil, el cuadro en sí, y lo que me sucedió es que cuando yo descubrí ese cuadro, sin saber de pintura, sin saber de cómo se pintaba en otras épocas, un cuadro del Renacimiento, yo enseguida tuve la sensación de que conocía el pensamiento de ese pintor, ¿no? De que me lo transmitió al instante, lo vi y lo entendí, ¿no? Al instante es como que se pegó a mí. Me ha pasado con algún cuadro más, a pesar de que ni mucho menos soy experto, ni sé de cuadros, ni nada. Pero hay veces que como en cuadros hay canciones que te transmiten un sentimiento al instante, a pesar de que no sepas de música. Hay películas que te transmiten una verdad, a pesar de que a lo mejor no sepas de cine, ¿no? Eso sucede, ¿no? Y con este cuadro me pasó. Me gustaría explicar qué significa ese cuadro, qué significa a mi modo de ver, y así pues que uno puede entrar en reflexión con ello y en reflexionar con la vida, ¿no? Empecemos. El cuadro, como he dicho, tiene 3 partes. La primera parte expresa la historia de Adán y Eva, el jardín del Edén, y está dibujado, para verlo hay que poner el Jardín de las Delicias en Google y uno lo encuentra rápidamente.
Entonces está expresado el jardín del Edén, Dios en el centro, Dios crea a Adán y Eva desnudos, en un jardín perfecto, donde tienen agua limpia, donde tienen un lago con agua dulce, donde los animales corretean alegres y en armonía, donde tienen verduras. Imaginemos ese jardín como la perfección de la vida en cada uno, ¿no? Cada uno que se haga su jardín un poco, ¿no? Y entonces en ese jardín tenían árboles frutales, tenían todo para vivir. De hecho, crea a Adán y Eva como primer hombre y primera mujer y los crea desnudos. ¿Por qué los crea desnudos? Porque no tienen nada que esconder, porque son perfectos, porque viven en la felicidad, en la excelencia y en todo ese, en todas esas buenas vibraciones, ¿no? Lo único que Dios les dice es que ahí en el monte está el árbol de la sabiduría, el árbol del conocimiento, y que es el único sitio donde no deben comer. No pueden comer una manzana en el árbol del conocimiento, y aquí la pregunta es ¿por qué no deben, no? Y esto es como en la vida. Uno cuando descubre algo, cuando descubre la pureza, la sabiduría, la verdad, no debe tocarla, porque si uno la mancilla, llegará otro y no la verá igual. No la verá en su expresión al 100%. Esto lo explicaré muy bien. Por ejemplo, imaginemos que yo voy por el bosque caminando y me encuentro con una montaña. Una montaña virgen, una montaña única, una montaña que no tiene carteles, que no tiene nombre, que nadie la ha visto nunca, ¿vale? Entonces esa montaña es pura, esa montaña es la verdad. Es la naturaleza, ¿no? Es lo que no ha sido tocado, ni manipulado. Si yo voy comiendo un bocadillo que está envuelto con papel de plata, voy a la montaña y tiro el papel de plata en la montaña, de alguna manera ya estoy mancillando esa verdad, ya la estoy cambiando. Estoy haciendo que cuando venga otra persona detrás de mí, ya no vea la verdad como la estoy viendo yo, ya no vea la montaña con la pureza, ¿no? Ya vea algo que está manchado, ¿no? Un poco ese es el concepto que tenemos del jardín del Edén y del árbol de la sabiduría, ¿no? Eva o Adán no pueden comer del árbol porque si tocan el árbol tocarán la sabiduría y la sabiduría no se puede tocar. De alguna manera, la serpiente tienta a Eva y le dice que pruebe la manzana porque es la mejor manzana que va a probar en su vida. Y Eva pica y cae, y peca y cae, y se termina comiendo la manzana. Entonces, al morder la manzana, Dios los echa del jardín del Edén. Y hay algo muy curioso que es que lo que sucede es que los viste de alguna manera, ¿no? A ella le tapa los pezones y la vagina con hojas y a él el pene con hojas. De alguna manera ya tienen algo que esconder, ya no son puros. Ya tienen vergüenza, ¿no? Ya no son la perfección, la felicidad, la verdad en sí. Ya no son aquello que era excelente, ¿no? Ahora son humanos normales que tienen pudor, que tienen vergüenzas y ya no son inocentes, ¿no? Ese es el concepto de la primera parte, es un concepto que me explaya un poco para explicar lo que significaría el jardín del Edén a mis ojos, ¿no? Con la mayor voluntad de que lo puedas entender tú, Paqui, o de que reflexiones sobre ello. Y eso es lo que representa la primera parte del cuadro. En la segunda parte del cuadro tenemos que imaginar que Adán y Eva han salido del Edén y entonces se crea la humanidad, ¿no? Han tenido hijos, sus hijos han tenido hijos entre sí y han tenido otros hijos y pasan las generaciones y se crea la humanidad. Y en la segunda parte del cuadro lo que vemos simplemente es muchas personas esclavas de los pecados, un poco. Hay expresados pecados a nivel erótico, pecados a nivel sexual, pecados a nivel sensorial o de los estímulos, pecados a nivel de las adicciones, de las drogas, de la bebida, ¿no? Esa vida que aparentemente es feliz, aparentemente es alegre, cuando uno va por la calle está triste y ve todo lo demás y piensa que todo el mundo es feliz y realmente no lo es, simplemente responde a estímulos. Pues esa es la segunda parte del cuadro. Una parte en la que uno cree que eso es la felicidad pura, pero si uno lo analiza, son personas que son esclavas de esos pecados, de esos estímulos cada vez mayores y de esa necesidad. Esa es la segunda parte. Entonces la tercera parte del cuadro, ya en un tono más oscuro, ya expresando algo más onírico, como que salen, creo recordar que sale una nariz por allí, que sale orejas también cortadas y todo es oscuro y hay animales que tienen forma humana y demás. Es como la parte onírica, el cerebro, el funcionamiento, ¿no? Es como un poco el apocalipsis, ¿no? Cuando uno pierde por completo la verdad del jardín del Edén, ¿no? En este caso, del árbol de la sabiduría. Cuando uno pierde esta verdad, cuando uno se pierde entre la maraña de las tentaciones, del deseo, se vuelve como la persona que yo he descrito al principio. Como esa persona que llega a casa cansada por la noche y no sabe qué hacer para ser feliz, porque incluso el concepto de felicidad parece que ya no existe en su mente, ¿no? Él simplemente quiere salir de ese bucle, de ese bache de negrura y de insatisfacción total. Eso para mí sería la tercera parte del cuadro. Hay que ver el cuadro para entenderlo. Entonces, este cuadro, como es un tríptico, se cierra
Y cuando se cierra también hay una pintura dibujada. La pintura que hay dibujada es un planeta Tierra. He leído, según he leído, porque yo no lo sabía, sale Dios con forma del abuelo con la barba en una esquina y luego el planeta Tierra. Y se ve que es el segundo día de la creación, el tercero, ¿vale? En el que se ve el planeta Tierra con las montañas y el universo y demás. Entonces lo que yo entiendo, lo que yo saco de esto es que cuando lo cierras es el planeta Tierra y lo abres y entiendes el funcionamiento de este planeta Tierra en términos humanos, ¿no? O sea, esto es el planeta Tierra, lo abres y es tal cual. Entonces, cuando uno a nivel espiritual avanza un poco, se da cuenta de que todo eso tiene sentido, ¿no? Me alejo de la inocencia, me alejo de la felicidad, de la belleza, de la pureza, me vuelvo pecador y con el pecado al final pierdo el hilo de la verdad, pierdo el hilo de lo que me hace bien y lo que me hace mal y me acabo volviendo un poco una persona que a veces es infeliz, que a veces se siente fuera de sitio, se siente oscura, ¿no? Esa oscuridad está transmitida con esa tercera parte del cuadro. A mí esto me fue muy bien para entender lo que he dicho antes, ¿no? Cuando me he sentido frustrado, cuando me he sentido mal, cuando no he sabido qué hacer para solucionar el problema, me he parado y en este caso analizo este cuadro, analizo mi vida, la pienso y pienso, al final lo único que tengo que hacer es tener el control, tener un poco el control de todo. Que una tentación por aquí, una tentación por allá, no me gane la batalla, ¿no? Que yo tenga el control y hago las cosas que yo decido. No las cosas que la animalidad que hay en mí, en forma de pecados, en forma de tentaciones, me gane la batalla y yo termine sucumbiendo, ¿no? Y a partir de ahí erro. Cuando yo voy a un pecado que no he decidido, sino que me ha llevado mi animalidad. Cuando pasa esto, cuando pasa el placer, tanto sea sexual, como sea a nivel de drogas, como sea a nivel de ego, como sea a nivel de riqueza, cuando se pasa uno siente la culpa de alguna manera y esa culpa es la que genera la negrura. La culpa de sentir que uno no ha decidido, sino que ha sido esclavo de sus deseos. Para mí ha sido muy importante y yo espero que esto lo hayas entendido a la perfección, Paqui. Espero que lo puedas reflexionar, que mires el cuadro y espero que te genere esas sensaciones. Y con mi humilde punto de vista, con mi humilde experiencia, pues te animo a que lo pongas en práctica y que intentes pensar, bueno, pues que la vida se vive en el presente y que si uno controla y que si uno trata de poner orden en su mente, quizá llega a casa por la noche, aunque haya trabajado todo el día, que es complicado, es algo que ya de por sí se estabiliza, puede conseguir encontrar ese retazo de luz que haga que no lo vea todo tan mal, que simplemente se plantee la vida como un presente en el que suceden cosas que a uno no le gustan del todo y que a veces sí te gustan, es una combinación y que si controlas puedes sacar un provecho de todo y un aprendizaje. Hasta aquí la charlita de hoy, Paqui, y nos vemos muy muy pronto. Adiós.